Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 6 al 8. Primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 6 al 8, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esta bendita y santa palabra. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por permitirnos estar aquí reunidos delante de tu presencia. Hemos leído tu palabra y estamos todos como un solo hombre para oír lo que tú tengas que decirnos. Sean iluminados los ojos de nuestro entendimiento y sea dada la sabiduría de lo alto para poder entender lo que tú en esta noche nos hable a cada uno de nosotros. Yo te doy gracias por cada hermano y cada hermana que ha llegado hasta este lugar. Gracias por poder leer tu palabra. Creemos que tú vas a hacer todo conforme a tu plan y a tu propósito. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Siéntense los hermanos. Tócate algo, no toque nada, déjalo ahí nomás. ¿Ah? Bueno, si sale lo dejamos. Hola. Déjalo ahí, no toque nada porque podemos terminar. El apóstol Pablo viene hablando en esta carta, en este capítulo 4, a los de Tesalónica, instruyendo en todas las cosas que como siempre él lo hacía, y habla acerca de que no tenemos que andar como los gentiles que no conocen a Dios. Dice que cada hombre, cada hermano sepa tener a su esposa en santificación, no en deseo de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Y bueno, y esto dice que nadie agravie ni engañe en nada a su hermano. Esto significa que no se debe cometer ningún acto de injusticia en contra de nuestros hermanos. Acá ya está hablando acerca de la esposa, y esto tiene mucho que ver en los hogares, y esto no es que vamos hablar de los matrimonios, sino también todos los jóvenes deben tenerlo presente, porque algún día si llegan a esto, ¿no es cierto?, hay quienes no tienen en cuenta lo que el Señor enseña en su palabra y el llamamiento que Él nos ha hecho en Cristo para que podamos alcanzar todas estas riquezas. Dios no puede hacer muchas cosas a causa de que en los matrimonios no se respetan como tendría que hacerlo, no tienen temor delante de Dios al saber cómo Dios desea o cómo Dios enseña. Dios enseña cómo tienen que ser todo, tanto el hombre, la mujer, los hijos y todo. ¿Para qué? Para que Él pueda bendecir de la manera que Él en su palabra ha escrito. Amén. Ahora mire, dice que nadie agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de esto.
tendríamos que tener temor cuando leemos el Señor es vengador. Dice Pablo escribiendo a los romanos en el capítulo 12, no os venguéis vosotros mismos, sino da lugar al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y esto está escrito, y dice Pablo acá, como nosotros hemos leído, que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios. Si no aprendemos el respeto mutuo, el uno para con el otro, primero, jamás alcanzaremos la imagen de Cristo. Jamás se va a producir en nosotros lo que la palabra dice, cosa que nunca sintió el corazón del hombre. Jamás estas cosas se van a manifestar, ni vamos a tener la experiencia en pleno de esta vida maravillosa que Dios nos ha dado. No vamos a poder nosotros testificar de lo que verdaderamente es el matrimonio si no entendemos estas cosas. Amén. Por todo lo que Dios ya nos ha hablado, nos habla y nos enseña, nosotros ya tenemos que ir en busca de apoderarnos de todas estas cosas. ¿De todas qué cosas? De todas aquellas que Dios dice que en Cristo nosotros tenemos, que nos ha sido dada. No es fácil, alguno puede agarrar y testificar acerca del matrimonio y decir, bueno, estoy pasando un momento bueno, así, listo, así, ¿cuánto? Pero son los menos, son muy poquitos los que dan testimonio de esto. La mayoría, todas las mujeres se quejan de los maridos. Los maridos están ahí, bueno, algunos ni saben lo que hacen siquiera en su casa. ¿Cuántas cosas hay que tenemos que aprender? ¿A cuántos lugares tenemos que llegar espirituales para entender todas estas cosas? Pero lo tienen a menos esto, no viven conforme a la palabra de Dios. Lo dejan de lado y Dios no puede hacer lo que tiene que hacer. Entonces pareciera, por más que se esfuercen por hacer una cosa, cuántas otras cosas que no puede hacer, dice que, y hasta llegan a pensar que nunca lo lograrán, sin saber que no es así, sin saber que es a causa de que han dejado de lado cosas fundamentales que Dios nos ha dado para que lo logremos. El mundo es tremendo en la situación que está. Para ellos, el adulterio y todas estas cosas es algo normal, ya no hablan como algo malo. Los otros días una hermana fueron a visitar a unas personas que estaban visitando y cuando llegó la atendieron los chicos, los hijos, y preguntaron por la madre y le dijeron los hijos, se fue con el amante. ¿Con quién? Con el amante. ¿Tu mamá? Sí. ¿Y tu papá? Está trabajando. ¿Pero tu papá vive acá? Sí. ¿Se da cuenta? Para ellos ya es algo normal. Que la madre se vaya con otro mientras el padre está trabajando. Eso es lo que dice Pablo acá, en los versos anteriores, que no andemos como los gentiles, que no conocen a Dios. ¿Ve? No se cuidan de estas cosas. ¿Por qué no ver qué significará en santidad y honor? ¿Cómo tendrá un marido o su esposa en santidad y honor si es tal uno que se pasa gritando, peleando y no haciendo las cosas que tiene que hacer, no atiende la casa como tiene que atender, no ocupa el lugar que tiene que ocupar? ¿Cómo la pondrán en honor? ¿Cuántas veces trata mal a su esposo? Grita a sus hijos. ¿Sus hijos son de Dios? ¿Tienen el Espíritu Santo de Dios? ¿Quién se lo dio? ¿Dios? ¿Es de Dios? Sí. ¿Por qué lo insulta? ¿Por qué lo agravia? ¿Por qué comete injusticia? ¿Por qué no hace lo que tiene que hacer? Así todos. Hablamos tanto del hombre como de la mujer y como de los hijos. Nunca vamos a llegar a formar un hogar como Dios quiere. No hay temor de que el Señor se venga. ¿Cuántas cosas suceden en la vida de los cristianos y no pueden creer que Dios se vengó de lo que ellos hicieron? No podemos borrar esta palabra. Y Pablo dice que testificó. Es decir, que cuando le habló a ellos, les mostró que era así. ¿Qué habrá hecho Dios? ¿Con qué lo mostró? No lo sabemos. Pues dice, como lo hemos dicho y testificado. Es decir, que mostró pruebas de que Dios se vengaba de lo que hacían estas cosas. ¿Sabe cuánto están afuera?
¿Cuántos hogares destruidos? Y no lo quieren, no piensan que es esto. Le echan la culpa a los hermanos, le echan la culpa a este, a otro, y se olvidan ellos que lo que dice acá Dios que no debe hacer, lo hacían, no les importó de nada, y Dios se vengó de ellos. Porque dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios quiere exhibir todas las cosas en su plenitud, porque no nos ha dado una sola cosa, nos ha dado la vida completa de su Hijo Jesucristo, su propia vida, para que seamos, así como Cristo es con la iglesia, así sean los maridos con las mujeres, y como la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la que obedece, la que está sujeta a Cristo, la que ama a Cristo más que a su vida, la que están esperando la venida del Señor y se esfuerzan en la gracia de Dios para hacer todo lo que Él dice. Así también cuando la iglesia está sujeta a Cristo, dice Pablo, así que la casada lo estén a su marido. Todos deben descubrir que la enseñanza que Dios da en el matrimonio para los hijos en el hogar son perfectas y es la que necesitamos y son las únicas que nos llevará a estar delante de Dios como Él quiere, esperando confiado el día de la manifestación del Señor, sabiendo que esta es nuestra esperanza bendita, irnos con Él para siempre, pero mirando al mundo, como vimos el domingo. La gente en qué condición vive, no tiene a dónde mirar que hay algo mejor, no puede. Los cristianos se separan, se divorcian. Sucede en cada caso tremendo. Están con el matrimonio en la casa como pasó en una congregación, la esposa con el marido y la esposa venía a la congregación con otro. Y el marido estaba sentado adentro. Esas cosas ya no se pueden permitir más. No hay temor. ¿Y quién era el que estableció estas cosas? Es Dios. Y dice que el que lo desecha, no desecha a hombres, sino a Dios. Y habla que es vengador de aquel que hace todas estas cosas. Esto tiene que ver con todo, con todas las cosas que tienen que ver con la moralidad sexual, con todo tiene que ver. Los jóvenes tienen que aprender desde ya estas cosas, los jóvenes sobre todo. Las jovencitas deben entender esto, que creen que con su cuerpo van a conquistar las cosas de Dios, no van a conquistar. Exhiben más su cuerpo que el Espíritu Santo que Dios ha puesto adentro. Están pensando siempre en la moda, están pensando en tantas otras cosas, ¿no es cierto?, que arruinan a los hombres. Entonces el día que se casen, ¿qué? Se casan porque les gusta el cuerpo, porque les gusta la cara y no por lo que tiene adentro, no por el trato que va a tener entre sí. Deben buscar lo que es verdadero, lo que es genuino, lo que los llevará a ser feliz. Por eso va a entrar la pasión. Y todo eso llega un momento que siempre hay una mejor que ella y siempre hay uno mejor que él. ¿Por qué no le bajó un poquito la luz? Se puso chillón y no era así. De acá ya le bajé. O la ganancia, no sé. Esto lo tienen que entender todos. Los jóvenes tienen que entender desde ya esto. Su pareja no es para estar un rato acostado. Su pareja es para compartir años y todos los días, desde que se acuestan hasta que se levantan. Y si no hay un buen trato el uno para con el otro, después se hace una vida fastidiosa. Y es lo que después impulsa a pensar en otras cosas y hacer otras cosas que no tendrían que hacerlo. Se desvían del verdadero lugar a causa del maltrato que hay entre ellos. Sin embargo, el trato de cada día tendría que ser para que se acerquen más el uno al otro. Estoy hablando de todo, tanto del padre con los hijos, de los hijos con los padres, como de los esposos. Porque dice, que nadie agravie ni engañe nada a su hermano. Porque no solamente son sus hijos, sino también en Cristo son sus hermanos. Y en el matrimonio es lo mismo. Debemos tomar el ejemplo del Señor. ¿Cómo es su trato con nosotros, la iglesia? Bendito su nombre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esta palabra está escrita. ¿Cómo hacemos para borrarlo? Como vimos los otros días, la injusticia que cometiere, esa recibirá. Cometen injusticia, pasa un año, pasa dos, después cuando le suceden las cosas, ellos le echan la culpa a cualquiera, y se olvidan que ellos alguna vez lo hicieron, y que Dios dice que la injusticia que hiciere la va a recibir. ¿Por qué tenemos que andar cometiendo injusticia contra los demás
cuando Dios nos llamó para manifestar a través de nosotros su justicia. Amados hermanos, esto es algo que tenemos que entender, si no nunca vamos a alcanzar lo que tenemos que alcanzar. En un hogar cristiano, estoy hablando, que vienen a la iglesia, si alguno de ellos busca al Señor, anhela servir al Señor y hace las cosas para que así sea, están lo que nos quieren y lo único que hacen es causar problemas, situaciones. Provocan a cosas que no tienen que hacer. Pero es el tiempo ya, no hemos de entender. Dios no se ha equivocado en nada. Y nos ha dado todas las cosas para que nosotros aprendamos y las disfrutemos. Si nosotros no las disfrutamos, no las va a poder enseñar a otro. A pesar de las adversidades y todo, porque nosotros tenemos que pensar, la lucha no es entre usted y yo, no es entre el hombre y la mujer en el matrimonio, no es entre el padre y los hijos. Si todos obedeciéramos y temiéramos a Dios, ninguno haría nada que esté fuera de lugar y eso no provocaría ninguna contienda en el hogar. ¿Qué es lo que provoca contienda? Cuando dicen, ¿qué me importa? ¿Y qué tiene? Los hijos deben entender y los padres también. Hay una ley que llega a cierta edad y los hijos son mayores. Y esto escuchan los jóvenes. Hay una ley que llega a cierta edad en que son mayores. La mayoría de edad los faculta para hacer cosas que siendo menor no puede hacer, como comprar una propiedad, como sacar un crédito y cuantas otras cosas más que se necesita ser mayor de edad para hacerlo. Eso no anula la paternidad. No anula que eso cuando usted es mayor de edad, su papá no deja de ser su papá ni su mamá tampoco. No anula los consejos que como padre le pueden dar. Eso no le faculta ser desobediente a ellos. Escuche, porque todos piensan que porque ya cumplieron la mayoría de edad no tienen que hacer más caso a los padres. Mientras vive el padre, es el padre y tendría que ser el jefe de la familia. Pero con el asunto de que ya soy mayor, pero eso no le faculta para desobedecer a tus padres. Algunos hijos se sienten que son mayor cuando el padre le da un consejo, le dice que no haga una cosa, pero para que lo mantenga ya no es mayor. La mayoría de edad lo faculta a él poder asumir responsabilidades que antes no las podía hacer. Pero no anula la paternidad, no deja de ser el padre y la madre. Si ellos mueren, no quedan las cosas que puedan llegar a tener como bien en herencia para ellos, quiere decir que no se anuló la paternidad. Y ese es un descuido. ¿Por qué no obedecer a los padres? No dice, hijo, obedece a los padres, a tu padre y a tu madre hasta que tenga mayor de edad. Mientras ellos viven, deberían estar gozosos. Y los padres deberían preocuparse por ser como Dios quiere para que los hijos puedan aceptar sus consejos y sus enseñanzas. ¿Cuántas veces hay hogares en que si el padre obedece a Dios, la madre le hace la contra? Y la madre siempre arrastra a los hijos con ellos, siempre los arrastra con ellos. Que Dios no se va a vengar, llega un momento que no puede con los hijos. Viven y terminan una vida amargada. Cuando Dios los llamó, como dice acá, a santificación, a separarse de todo lo que tiene que ver con el mundo, a separarse del viejo hombre, a dejar que la dirección del Espíritu Santo y a través de su palabra los lleve en una vida perfecta, plena de gozo, donde solamente con gozo y alegría puede llegar a estar esperando el momento en el que el Señor nos llame en su presencia. Es tanto el dolor, es tanta la tristeza que hay en los hogares y en las familias que ni siquiera se piensa en la venida del Señor. ¿Cómo se va a pensar en la venida del Señor si tan amargados y tan tristes? Sin embargo, el gozo, la obediencia que lleva a producir ese gozo en una familia hace que todos estén esperando ese día de estar con el Señor. El que está apartado, el que está renegado, el que vive peleándose,
ese nunca espera la venida del Señor. Los que esperan la venida del Señor son los que están contentos, los que están gozosos, los que obedecen a Dios. Su comunión con Él es perfecta, ven la mano de Dios en todas las cosas, entonces se preguntan cómo será estar con Él. Y anhelan y desean ese momento. Por eso es que el Señor, Pablo que enseñó, nos enseñó, ¿para quién es la corona de justicia? Para los que aman su venida. ¿Quiénes son los que aman su venida? Los que obedecen. Podemos tener muchas situaciones a causa de la obra, a causa de haber abrazado este camino, pleitos, ¿no es cierto?, que luchas con la salud y con cuantas otras cosas. Pero uno a los otros deben amarse, aprender a amarse y a tratarse y a respetarse. Dice, ¿por qué? Dice Pablo, dice que esta cosa, el que las desecha no desecha a hombre, sino a Dios que nos dio su Espíritu Santo. ¿Por qué Dios se venga? ¿Sabe por qué Dios se venga y es vengador? Porque Él fue el que dio el Espíritu Santo y no tiene por qué usted maltratar a alguien que dio el Espíritu Santo como usted también se lo dio. ¿Qué derecho tiene alguien de maltratar a alguien que Dios tomó para Él y le puso el Espíritu Santo adentro? A ver, tiene que pensar en esto, porque hay que terminar, porque de hoy en adelante esta cosa Dios no la va a dejar pasar. En el desconocimiento puede dejar pasar, pero cuando viene ya el conocimiento, por eso es que Dios castigó de qué forma a Israel, porque Israel tenía conocimiento. Sin embargo, vemos tantas veces en la Escritura que Dios dice, mi pueblo cayó porque le faltó conocimiento. ¿Por qué le faltó conocimiento? Porque no quisieron tenerlo. Como dijo Pedro, ellos ignoran voluntariamente. Es decir, que si no conocían es porque no se preocuparon conocer. ¿Por qué no descubren lo que es un matrimonio perfecto? A ver, ¿por qué no lo descubren? ¿Por qué no lo descubren? Es porque no pueden, porque no quieren. Porque no quieren. Yo que tengo trato con todos ustedes, yo sé, la escucho hablar. ¿Cuántas veces las hermanas no quieren hacer las cosas como tienen que hacer porque quieren seguir hablando mal del marido? No quieren que el marido cambie. Si el marido cambia, están sonadas, no tiene de quién hablar mal. Que nadie engañe ni agrave, que no cometa ningún acto de injusticia, así para que lo entienda, para no estar explicando uno por uno en contra de su hermano. El que comete actos de injusticia en contra de su hermano, Dios es vengador de esto. Y Pablo dice, lo dijimos y lo testificamos, es decir que no tenían excusa, porque había mostrado que esto era así. Y dice, el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que dio el Espíritu Santo. Dios le dio el Espíritu Santo a su marido, Dios le dio el Espíritu Santo a su esposa, Dios le dio el Espíritu Santo a su hijo y a sus padres. A ver, Dios lo hizo, amén. Dios puso el Espíritu Santo. ¿Quién es usted para objetar esto? ¿Hay defectos? ¿Se puede enseñar? Tienen toda la obligación de obedecer la palabra de Dios. Escúcheme. No es que podemos hacer lo que queremos. Dios nunca, después que hemos muerto y nacido de nuevo, nos dijo que podemos hacer lo que queremos. Dijo que nos neguemos a nosotros mismos y que dejemos la guía y la dirección de su Espíritu Santo para nosotros. El que no lo hace, se rebeló contra Dios. Él es el que dio el Espíritu Santo. Por eso viven esa vida arruinada. Por eso quejosos, protestones, nunca avanzan en cuanto al carácter del Señor. Terminarán sus días. ¿Cuál será su victoria? Encima perderá el premio. Gloria sea su nombre. Debemos terminar con todo lo que tiene que ver ya con nuestros pensamientos, razonamientos. Hemos hablado, no podemos seguir hablando de esto. No podemos seguir diciendo, hermano, tiene que terminar con su razonamiento, con su pensamiento. El pensamiento como hombre lo llevaba al infierno a usted. Dios lo trajo y le dio el pensamiento de él a través del Espíritu Santo para que nunca se pierda. ¿Sabe cuántos cristianos jamás han comprobado, han tenido la experiencia de cosas tan hermosas que Dios por medio de esa vida maravillosa que nos ha dado, podemos llegar a sentir o experimentar en beneficio de los demás? Hoy hablaba con una hermana que me llamó, me dijo, lo llamo para compartir esto con usted. Tuvo una experiencia, me dijo en todo este año que pasó, una experiencia muy hermosa en cuanto al cambio en su vida.
comenzó a practicar las cosas que se le iban enseñando y estuvo disfrutando, estuvo comprobando cosas que jamás pensó que habían sido así. Y es una hermana que tuvo muchos años, que hace muchos años que conoce al Señor. Y dice, nunca me había pasado las cosas que me pasaron ahora. Y me llamaba por causa que había tenido una experiencia de que se necesitaba algo en un lugar y la hermana, viéndolo, lo agarró y compró. Compró para que se haga un trabajo en un grupo ahí, bueno, y algo que, bueno, que no es muy barato, pero lo hizo. Pero ella me contaba lo que ella sentía. Me dijo así, estoy como becerro en la manada. Me contaba del gozo, la alegría que sentía de haberlo hecho, cómo lo sintió y cuando lo hizo, lo que experimentó en ello. Entonces me contaba lo que todo este tiempo vino experimentando. Ven, una cosa va llevando a otra. Me dijo, estoy como becerro en la manada. Veo que dice Zacarías, saltarán como becerro en la manada. Y hablaba acerca de lo que iban a recibir a Cristo en los tiempos que venían. Así tendría que ser nuestra vida, experimentar ese gozo, esa alegría de hacer las cosas, no haciendo, protestando ni quejándonos. No hagáis nada por vanagloria ni por contienda, dijo Pablo escribiendo a los Filipenses en el capítulo 2. No hagáis nada, no murmuréis para hacer las cosas. Debemos descubrir el gozo que produce, la alegría que produce el hacer el bien. ¿A dónde nos podría llevar? Y cuando más lo hagamos, más oportunidad Dios nos va a dar para que crezca nuestro fruto de justicia en nosotros, para que sean aumentados cada día para el día de la manifestación del Señor. Cuando más obedecemos a estas cosas, Dios más las pone para que las sigamos haciendo. Nunca se acabará. ¿Por qué no tener la experiencia de lo bueno cuando todos los días tienen experiencia de lo malo? Discusiones, peleas, llanto, tristeza. ¿A dónde lleva la desobediencia? ¿No es una vergüenza que a esta altura, a esta estatura espiritual del conocimiento, todavía nosotros estemos, ¿no es cierto?, desobedeciendo a Dios? ¿Todavía estén desobedeciendo a Dios? ¿No van a creer lo que Dios dice como para obedecerlo como algo bueno y útil para su vida? ¿No van a querer tener la experiencia de que verdaderamente esto se desarrolla en nosotros y la experiencia que va a tener es agradable y perfecta? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Si no lo practican, nunca van a comprobar. Bendito sea el nombre del Señor. Que nadie agarre ni engañe en nada a su hermano, en nada. Qué tremendo cuando habla del matrimonio y de la condición en que el esposo debe tener a su esposa. Qué responsabilidad para los hombres. En muchos casos, ¿cómo lo harán con sus mujeres que quieren mandar, que gritan y que no hacen lo que tienen que hacer en su hogar ni se conducen como se tienen que conducir? ¿Cómo estarán en santidad y honor? Pero deben buscar toda la forma y manera para lograrlo. Los necesitamos todos. ¿Será que Dios se equivocó? ¿Será que Dios se equivocó? Si yo le pregunto, usted va a decir que no, pero su actitud le está diciendo a Dios que Él se equivocó y que lo que usted piensa es mejor. Dios lo está mirando, ¿cree que no está mirando? Los días están pasando. Y viene el momento en que Dios va a dar a conocer todas estas cosas. Las va a dar a conocer. Nosotros solos no vamos a poder hacerlo. Nosotros no vamos a poder hacerlo. Va a haber otros que van a ayudar en esto de una manera que ustedes se la van a perder de hacer si siguen así. Se van a perder de hacerlo. Pero lo que van a hacer y lo que van a ayudar y lo van a extender, lo van a aprender de acá. Así que, ¿cuál será la ganancia?
Mire que le digo, lo van a hacer. Yo aún le digo, sinceramente, yo sé aún cuál es la nación que va a ayudar en una forma y no sabe de qué manera va a extender esto cuando ellos lo reciban. Porque no lo vamos a poder hacer. Pero ¿qué hay de los iniciadores? ¿Vamos a hacer como hicieron los judíos? Nosotros los gentiles éramos abominables. No entraban a la casa de un gentil. Sucedió lo que relata Segunda de Reyes en el capítulo 7, cuando estaba sitiada por los sirios Jerusalén y no había ni qué comer ya. Se vendía hasta la bosta de paloma y no había ya ni qué comer. Y había fuera de la ciudad 4 leprosos. Y dijeron, a la ciudad no podían entrar. Y si llegaban a entrar, no iban a tener que comer y se iban a morir de hambre. Estaban afuera. Y dijeron, y vamos al campamento de los sirios. Si ellos nos dan la vida, viviremos. Y si nos mata, de todas formas moriremos. Entonces, se fueron. Pero había habido una profecía de Eliseo acerca de lo que iba a suceder. Y uno de los príncipes que se apoyaba en el rey dijo, porque Eliseo dijo, mañana a tal hora va a costar esto y esto y esto. Y él dijo, si Jehová hiciera ventana en los cielos, ¿sucederá esto? Y Eliseo le dijo, tú lo verás, pero no lo disfrutarás. Se fueron los leprosos al campamento de los sirios y cuando llegaron allá no encontraron uno solo de ellos, pero habían dejado todas las cosas. Estaban las tiendas, estaba la comida, estaba el oro, la plata, aún, dice, estaban los caballos. Ya no quedaban caballos allá en la ciudad a causa de que se lo comían. Entonces empezaron a juntar cosas para ellos y a guardar, a juntar y a guardar y se sentaron a comer y todo y de pronto uno dijo, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros no las damos. Entonces se fueron a la ciudad y dieron las buenas nuevas allí. No era fácil de creer cómo que los sirios se fueron y habían dejado todas las cosas. Dios había hecho esto. Había metido un temor, habían empezado a sentir ruido durante la noche, que ejército venía y pensaron que los de Israel habían contratado a los de Egipto y a otros más para pelear contra ellos y dejaron todo como estaban aún. Los que ahí salieron corriendo y se fueron y dejaron todas las cosas. Los leprosos no lo dejaban entrar a la ciudad. Eran abominables, no podían entrar, no los dejaban entrar a la ciudad. Sin embargo, trajeron las buenas nuevas. Cuando dieron las buenas nuevas, el pueblo salió, ¿sabe cómo? En busca de esto, el príncipe esto que dijo, si Jehová hiciera ventana en los cielos, estaba parado en la puerta, se lo llevaron por delante y lo apretaron y murió. ¿Vio? ¿Oyó? Si Dios hiciera ventanas en los cielos, no pudo disfrutar de ello. Como Eliseo había profetizado el día anterior, así sucedió. Siempre es como Dios dice. Pero los abominables trajeron las buenas nuevas. 4 leprosos. Así fue para el mundo también. Los 4 evangelios. Así también fue para el mundo. ¿Quién llevó? Los abominables, los gentiles. Y ellos ahí están hasta el día de hoy. ¿Quién eran los iniciadores? ¿A dónde se inició todo? Ahí. La palabra de Dios saldrá de Jerusalén. Sin embargo, la agarramos nosotros. ¿Y ahora qué pasa con nosotros acá? Vamos a hacer que el plan de Dios no siga adelante y desaparezca por causa de los desobedientes. ¿Habrá quienes obedezcan? ¿No sería un momento de decir lo que dijeron ellos? ¿No lo estamos haciendo bien?
No podemos mostrar lo que es un verdadero hogar. ¿Quién tiene la culpa? ¿Dios? No, yo. ¿Quién tiene la culpa? Yo. No le eche la culpa a nadie. Cada uno tiene la culpa de no ser como Dios quiere que sea a causa de su desobediencia. Siga agraviando a su hermano, siga cometiendo injusticia, siga engañando, siga haciendo todo lo que quiera, sígalo haciendo, insúltelo, diga lo que diga. ¿Ah? Como algunos hasta palabras groseras y obscenas tienen para con su hermano. Dios dice que Él dio el Espíritu Santo y está insultando a alguien que Él puso el Espíritu Santo adentro y Él, como dice, se vengará. Bendito su nombre. ¿Cuántos están afuera? Que yo decía hace 2 años atrás, no van a entrar, están fingiendo, están haciendo esto, están haciendo aquello. Cuando usted menos piense va a haber hermanos que no darían, de usted ni se puede imaginar que están haciendo cosas y todo acá en la iglesia y que se van a ir. ¿Pasó? Sí que pasó. Está testificado, está testificado. No se convencen, no le da temor. Bueno, quieren comprobarlo. ¿Quieren comprobar cómo Dios llena esta congregación de gente que nunca había estado acá? Bueno, ya lo va a ver. Yo me recuerdo cuando teníamos la iglesia chica y yo dije, Dios va a abarrotar este lugar de gente. Llegó un momento que no había ya ni lugar para poner los pies de tanto banco que había adentro. Y la gente estaba en el patio afuera, sin ver el atrio siquiera, oyendo a través de los parlantes la predicación o el culto. Afuera estaban, por las ventanas. Pero nadie dijo, mirá, se cumplió lo que Dios dijo, para tener temor. No les importa. Así no les importa de esto. Así que dice que esto, el que lo desecha, no desecha a hombre sino a Dios. ¿A Dios qué? Que nos dio su Espíritu Santo. Dio su Espíritu Santo, sí. Por eso Él es vengador. ¿Amén? ¿Lo dice la Escritura? ¿Lo hemos leído? Entonces, si esto no le imparte temor y lo lleva a cambiar de actitud, quiere decir que el temor de Dios se apartó de usted. Los malos, los impíos, no tienen temor de Dios. Pero no tiene que ser así para nosotros. Gloria sea su nombre. El temor de Dios, dice el salmista, es manantial de vida. Y lo necesitamos para todo. Además de esto, en el crecimiento de esta vida espiritual que Dios nos ha dado, en la obediencia a su palabra, hace que dentro de nosotros se vaya formando lo que es la vida de Cristo y eso mismo lo llevará a no cometer actos de injusticia. Sino que eso lo llevará, cuando esto sea tentado usted en su carne o en su pensamiento como hombre, cuando lo sea tentado verá que no lo podrá hacer. Se desarrolla la vida espiritual y esta no le permite hacer o cometer estos actos de injusticia con los demás, porque aprende a amar, ama el ser justo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Dice, porque ellos serán saciados. Así dijo el Señor en el Sermón del Monte. Serán. Pero llegó el tiempo en que nosotros recibimos ¿qué? La vida de Dios, la vida de Cristo, el Espíritu Santo está en nosotros y su justicia está en Él. Saciado. Para el que quiere justicia, para el que quiere actuar en justicia, vivir en justicia, está saciado, puede saciarse, está en su plenitud. Por eso dice Pablo, para que la justicia de la ley se manifestase en nosotros. Y dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Y Dios dice que se venga de toda injusticia que un hermano cometa en contra de su hermano. El que tiene oído para oír, oiga. Te damos gracias, Padre, por estar aquí. Gracias por haber leído tu palabra. Y gracias por la exposición de ella que está escrito, alumbra. Ojalá alumbre los escondrijos de los corazones de todos los que están aquí en esta hora. Y puedan reflexionar en cuanto a su actitud, en cuanto a su conducta para con los demás.
Ya no se trata si es mi padre, si es mi madre, mi hijo, mi esposo, mi esposa. Se trata que a cada uno Dios le dio su Espíritu Santo y Él le ha dado el valor para poder hacer esto, y aquel que agravia o comete actos de injusticia contra aquello que Dios amó y dio su Espíritu Santo, dice, me vengo de ello. Porque ¿qué razón tiene para cometer injusticia con su propio hermano cuando Dios lo escogió como a usted para hacer lo que Él quiere que sea? Todos debemos actuar delante de Dios con temor de Dios. El temor de Dios no debe apartarse de nosotros, sino que debemos vivir en Él. Él es el que alumbra nuestro camino. Él es el que nos priva de hacer tantas cosas que no tenemos que hacer. Él es el que se nos lleva en la iluminación por el conocimiento a actuar con los demás como Dios quiere que lo hagamos. Padre, que esta palabra que hemos hablado esta noche en este lugar, que esta palabra que tú has enviado en el Espíritu Santo, produzca en todo lo que han oído, la han recibido, conforme al plan y al propósito con que tú en esta noche la has enviado. Gracias te doy por ello, creyendo que así lo harás. Amén.